Bueno, el Evangelio de Juan es el único de los evangelios que registra esta palabra que yo la he llamado la palabra de triunfo, la palabra de victoria. Son muchas las personas que les gusta usar la palabra victoria y la palabra triunfo refiriéndose a asuntos meramente humanos y personales. Y no está de todo mal, porque nosotros podemos alcanzar victorias, triunfos y éxitos en muchas cosas que nosotros pues comenzamos en nuestra vida, ya sean estudios, ya sean negocios, ya sea lo que nosotros emprendamos en la vida. Si nosotros logramos alcanzarlo, si logramos culminarlo, si logramos emprenderlo y ponerlo en marcha, nos gusta usar la palabra triunfo, victoria, éxito y demás. Pero la realidad es que cuando el Señor Jesucristo expresa esta palabra de triunfo o de victoria, más allá de asuntos meramente humanos, Él está hablando de asuntos eternos, que son los que nos debe atañar a todos los seres humanos. ¿Recuerdan que hace unas semanas atrás le prediqué bajo el tema después de la muerte qué? Después de la muerte, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Sabe cuál va a ser nuestro destino final? Y solamente quienes conocen su destino final son aquellos que están bajo el abrigo del Altísimo, bajo la cobertura del Todopoderoso, aquellos que hemos confesado a Jesús como Salvador y leemos la Biblia y creemos en su palabra. Sabemos cuál va a ser nuestro destino, sabemos cuál va a ser nuestro futuro, conocemos cuál va a ser nuestra eternidad, y por esa razón es que nos mantenemos firmes. Por algo dijo el apóstol Pablo claramente: prosigo al blanco, extendiéndome, viendo lo que me espera más allá. Cuando nosotros nos mantenemos en Cristo, mirando hacia el blanco de la soberana vocación que es Jesucristo, y viendo lo que nos espera en la eternidad, el gozo, dice la Biblia, el gozo puesto delante. Pues por eso es que nosotros nos mantenemos firmes en el Señor, independientemente de las circunstancias por las que estemos atravesando, porque estamos mirando el gozo puesto delante de nosotros. Pues entonces Jesucristo, dice la Biblia claramente, que Él sufrió la cruz mirando el gozo puesto delante de Él. Y cuando llegó al Calvario, y cuando llegó a ese momento cúspide, Él pudo expresar y decir y declarar una palabra de victoria. Nosotros tenemos un problemita grave con esta palabra de declaración. ¿Está bien? Nosotros estamos hoy en día, o mucha gente hoy en día usa la palabra de declarar para fines humanos, para fines humanistas, para fines terrenales. Pero la palabra de declaración siempre debe usarse para fines eternos, con todo lo que tenga que ver con nuestro Señor Jesucristo, nuestra salvación, nuestra redención. Para esos fines que uno debe usar la palabra de declaración. Entonces Jesucristo nos da el ejemplo cuando llega al Calvario, y en el Calvario, ya estando en la cruz, es que Él declara una palabra de triunfo, una palabra de victoria. ¿Está bien? Los demás evangelios no registran esta palabra de triunfo y de victoria. Si usted va al evangelio de según San Mateo, capítulo 27, versículo 50, dice el evangelio de Mateo: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. O sea que los demás evangelios indican que Jesús entregó el Espíritu dando gran voz o exclamando a gran voz. Si usted lo ve en el evangelio de Mateo, mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Si usted va al evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 37, dice la Biblia:
Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Ya ve? Es el segundo evangelio que habla sobre Jesús dando una gran voz. Y si va el evangelio de Lucas, al capítulo 23, versículo 46, dice el evangelio de Lucas: entonces Jesús clamando a gran voz. O sea que usted ve el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas haciendo referencia a Jesús clamando a gran voz, pero no expresando la palabra de victoria o de triunfo, como yo le hago llamar en esta tarde. Solamente el evangelio de Juan es el único que expresa y declara esta palabra de triunfo, de victoria, el cual el Señor le llama consumado es. ¿Por qué yo quiero hablar de esta palabra de triunfo, consumado es? Pues para poder ver con claridad esta palabra de triunfo, tenemos que ver un poquito a fondo la intención de la declaración de la palabra. ¿Qué quiere decir esta palabra? Y vamos a verlo de diferentes puntos de vista. Número uno, cuando hablamos de la palabra de triunfo, consumado es, estamos hablando de, número uno, la satisfacción de haber cumplido con un propósito especial aquí en la tierra. ¿Ves? Jesucristo también tuvo un propósito terrenalmente hablando. Dice la Biblia, el apóstol Pablo, donde más claro bueno, hay muchos pasajes bíblicos que lo hablan con toda claridad, pero me gusta cómo le expresa el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Filipos, en el capítulo 2 de la epístola de Filipos, donde él dice claramente: dejó su trono de gloria y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, vino a la tierra a tomar nuestro lugar. Así que él vino a la tierra con un propósito particular. Y cuando ya estén en la cruz, en el Calvario, él declara una palabra de triunfo, de victoria, por la satisfacción de haber cumplido con un propósito aquí en la tierra. Un propósito en la tierra, pero con fines eternos. ¿Ve la diferencia? Una cosa es declarar palabra de triunfo y victoria aquí en la tierra con propósitos puramente humanos. Pero Jesús en ese momento está declarando una palabra de victoria y de triunfo, pero con fines redentores, con fines eternales. ¿Está bien? Entonces es una satisfacción aquí en la tierra, pero con fines eternos. ¿Ve la diferencia? Haga de cuenta que en ese momento particular, cuando él está declarando la palabra de triunfo, pareciese que estaba en derrota y no en victoria. Parecía estar en derrota, pero la realidad es que él estaba en victoria. Yo quiero que vea algo bien claramente aquí. Escúcheme, hermano. Oiga bien lo que estoy diciendo. Donde Jesús declara la palabra de victoria y la palabra de triunfo, consumado es. Él la está declarando después de haber ingerido vinagre cuando dijo: sed tengo. ¿Dónde él está declarando la palabra de victoria? En una cruz, en un patíbulo, en las condiciones más infrahumanas que un ser humano pueda haber sido sometido ante la ley de los hombres. Fíjese donde él lo está declarando. Hay muchos que declaran la palabra de victoria terrenalmente hablando en lugares de mucha opulencia. Mira, logré mi negocio, logré aquello, logré lo otro, pero ¿dónde lo estamos declarando? Hay que ver dónde lo declaran. ¿Qué es lo que tienen detrás? ¿Cuál es el best? ¿Qué es lo que tienen en el stage? Mucha gente lo declara de esta manera. Hay mucha gente que dicen: hoy es un día exitoso, de victoria, de triunfo, porque hemos logrado X o Y cosa. Y usted va a ver una gran multitud de público, y usted va a ver un hotel, o usted va a ver un gran stage, o van a estar mostrando grandes edificios, o cualquiera haya sido lo que hayan alcanzado, lo cual me parece loable, porque
es hermoso y es digno de ver cómo gente pueden lograr cosas. Y eso es bueno, no hay ningún rollo con nosotros lograr, alcanzar, obtener. Pero Jesús está declarando una palabra de triunfo y de victoria. ¿Dónde? En un patíbulo, en una cruz, dando la impresión de que está en derrota, pero él no estaba en derrota, él estaba en victoria, porque él está declarando una palabra de triunfo y de victoria con fines eternos, con fines de redención, con fines de eternidad, de gozo perpetuo, de paz. Y vamos a ver más adelante esos detalles. Por lo tanto, él declara ante un cuadro de aparente derrota, pero no es derrota, es pura victoria, la satisfacción de haber cumplido. Bendito el nombre del Señor. Número 2, tenemos que notar algo bien importante. Él declara victoria. Primero hay que notar algo. El nacimiento de Jesucristo fue profetizado. Eso hay que tenerlo claro. La concepción virginal de Jesucristo, a través de la cual Jesucristo vino a la tierra, fue algo milagroso, fue profetizado, fue milagroso y ocurrió. Victoria porque se cumple la profecía de su nacimiento. Victoria porque la concepción virginal milagrosa ocurrió. Victoria porque en toda su trayectoria hasta que llegó a la cruz, su vida de testimonio y su vida ejemplar, dice la Biblia, habiendo sido tentado en todo, mas no pecó. Eso es una declaración poderosa de victoria y de triunfo. Y su ministerio milagroso. Noten que Jesucristo, desde que empezó su ministerio aquí en la tierra, fue un ministerio de milagros uno detrás de otro. Milagros uno detrás de otro. Y simultáneamente con los milagros había persecución, había escarnio, había de todo en contra de su persona. Nosotros llamamos y declaramos la palabra victoria en asuntos milagrosos cuando nuestras vidas físicas no son tocadas. No, wait a minute. Tú puedes ver milagros de parte de Dios en tu vida, como sanidades, como provisiones y muchas más, y aún así tu vida física ser tocada por asuntos de la vida. Hay personas que pueden estar ahora mismo enfermas con cualquier enfermedad, por terrible que sea, pero por cuanto están en Cristo y tienen una eternidad asegurada con el Señor, aún en su enfermedad, ellos pueden decir y declarar con fines eternos: estoy en victoria, consumado es, aun cuando estoy humanamente enfermo, aun cuando humanamente he perdido muchas cosas, pero por cuanto estoy en las manos del Señor, yo puedo declarar y decir: bendito el nombre del Señor, aleluya, he cumplido, Señor, he logrado estar en las manos de mi Señor. O sea, su ministerio milagroso. Y algo más importante, y óigame bien, él declaró la palabra consumado es, aún en su trayectoria hacia la cruz. Mira, si es que la última vueltita, el último lap de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra fue la trayectoria hacia la cruz, o sea, el camino al Gólgota, lo que llaman en una alabanza que me gusta mucho, la vía dolorosa. Fíjate que su último lap fue la vía dolorosa, y en esa vía dolorosa llega a la cruz, y después de haber tomado vinagre, alabado sea el Señor, aleluya, Él declara la palabra de victoria y de triunfo: consumado es. Hay mucha gente que como que esto, lo que yo estoy diciendo, como que no les cuadra, porque es que humanamente no hace sentido. Humanamente hablando, ¿a quién le cabe en la cabeza, después de haber recorrido la vía dolorosa,
estando en el patíbulo, estando en la cruz, en un lugar nauseabundo como es el Gólgota, y declarar una palabra de victoria, de triunfo, consumado es. Humanamente hablando, como que no hace sentido, como que parece de locos. Alabado sea el Señor. Somos muchos que con todo respeto, cariño y con la más grande humildad podemos decir y darle gloria a Dios diciendo: consumado es. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos bajo una situación difícil con el COVID-19, en cuarentena, encerrado. Que yo sepa, yo no tengo COVID-19, ni estoy contagiado, ni cargo con la enfermedad, que yo sepa, a menos que mi camarógrafo me la haya traído hoy. Que yo sepa, no la tengo. Pero estoy cieguito, pero tengo otras dificultades. Tengo otras situaciones en mi vida. Y aún así, por cuanto yo estoy en las manos de mi Señor, bendito el nombre de Dios. Yo no sé ni cuántos me dicen amén, aleluya. Por cuanto yo estoy en las manos de mi Dios, por cuanto yo confesé a Cristo como Salvador, aleluya, yo puedo muy tranquilamente declarar y repetir la palabra de triunfo y de victoria, independientemente de. Porque yo no soy de este mundo, bendito el nombre del Señor. La Biblia dice claramente que somos peregrinos y extranjeros, aquellos que hemos confesado al Señor. Consumado es. Palabra de triunfo y victoria. ¿Qué más significa eso? ¿Por qué esa declaración de Cristo es tan profunda y tan importante? Óigame bien. Porque Jesucristo completó, y quiero usar la palabra completó, pero con sus letras mayúsculas. Porque Jesucristo completó, porque son muchos los que me ven y me escuchan que nunca completan un divino. Porque Jesucristo completó una misión. Una visión, ¿cómo lo digo? Una visión que tenía dos jefes. ¿Cómo? Sí. Una visión de su padre y una visión voluntaria de él mismo. Él completó una misión que su padre encomendó, por cuanto él respondió: yo iré. Completó una misión. Consumado es porque él pudo realizar su trabajo. Voy a repetirlos otra vez porque dos o tres no, parece que no me oyeron. Él pudo realizar su trabajo. Y yo aprendí de un profesor que yo quiero mucho. Uno de mis profesores de teología, el doctor Eduardo Soto Padín. Él siempre decía en muchas de sus enseñanzas en el salón, él decía: la palabra trabajo significa todo aquello que a usted no le gusta hacer. Y él completó algo que en un momento dado, él dijo: pasa de mí esta copa. O sea, si hubiese alguna posibilidad de que yo evite la vía dolorosa, fíjate, porque está hablando dentro de su naturaleza humana. Y dentro de su naturaleza humana, él dice: pasa de mí esta copa. Existirá la posibilidad de que yo no recorra esta vía dolorosa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tuya. Pues muy bien, aplica bien el concepto. Él ha realizado su trabajo. Él ha realizado algo que humanamente nadie quisiera hacer, ni expresó: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Quiere decir que sí lo realizó. Quiere decir que aun cuando humanamente no es agradable, lo completó. Consumado es. Pues por supuesto que es una palabra de triunfo, hermano, porque completó una misión, porque realizó un trabajo, aquello que uno hace aun cuando no le gustaría hacerlo. Consumado es, palabra de triunfo. ¿Sabe por qué? Porque fue fiel. Uno de los grandes problemas del mundo hoy en día, de la humanidad hoy en día, se llama falta de fidelidad.
No quiero abundar mucho en eso porque 2 o 3 tal vez se salgan del live. Palabra de fidelidad. Él completó, Él realizó, porque Él fue, póngale en todas las letras mayúsculas, porque Él fue fiel. Nosotros como pastores, una de las cosas que nosotros extrañamos, todos tenemos personas fieles, pero una de las grandes cosas que extrañamos, aun cuando tenemos muchas personas fieles, es tener más personas fieles. El size de la congregación no es importante. Lo importante es cuánto de esa cantidad de hermanos son fieles, número 1 al Señor y número 2 al ministerio. Que mucha gente infiel hay, ¿verdad? Bueno, infieles en todos los sentidos. Yo estoy hablando a nivel ministerial. A nivel humano, somos infieles a nuestra propia moral. Somos infieles a nuestros propios matrimonios. Somos infieles a nuestros propios hijos. Somos infieles a muchas cosas. Jesucristo pudo completar y pudo realizar porque Él fue fiel. La falta de fidelidad no nos permite realizar ni completar nada. Hay algo más. Él pudo declarar la palabra triunfo y palabra victoria, porque aparte de completar, de realizar gracias a su fidelidad, Él entendía que era una encomienda. Y las encomiendas son precisamente puestas sobre nuestros hombros para que se lleven a cabo. Era una encomienda. Pero hay algo más importante todavía. Él había cumplido con las profecías. Hermano, él podía declarar palabras de triunfo y de victoria porque estaba cumpliendo con unas profecías ya establecidas. Ya profecías que ya habían sido declaradas. Por eso, y óigame bien, por eso es que tenemos que tener mucha cuenta con las profecías. Mucha cuenta con las profecías. Son mucha la gente por ahí que mal usan el don hermoso de la profecía, que la única intención de ese don es que la iglesia sea construida, sea edificada. Y muchos mal usan esa bendición de ese don. Jesucristo pudo declarar la palabra de victoria porque cumplió con la profecía. Ojalá y haya un amigo mío viéndome en esta tarde o eventualmente vea esta grabación, que cuando fui a Puerto Rico el pasado enero, cuando fui lo visité a él y a su señora esposa, una pareja hermosa del Señor, sin entrar en los pormenores porque no son importantes, pero él pudo hablarme de una bitácora que tiene llena de profecías que había recibido, porque esta pareja, cada vez que recibían algún tipo de profecía, ellos apuntaban lo dicho en la profecía, apuntaban el día y la hora, y tienen una bitácora de las diferentes profecías que recibieron a través de los años en su vida de creyentes, y ninguna cumplida. Lo que concluimos y llegamos a la conclusión que eran profecías carnales, humanas, emocionales, y ninguna sustentables en la palabra de Dios. Jesús declaró palabra de victoria y de triunfo. Consumado es. Porque Él pudo haber cumplida las profecías. Yo he sido una persona que he recibido muy pocas profecías. Muy pocas. Y de esas que he recibido,
Muchas de ellas yo he sabido que desde de entrada que no son de Dios. Yo las ignoro porque las corroboro con la palabra de Dios. Y las pocas usadas por el don que he recibido las he podido ver cumplidas porque venían del Señor. Recuerden que el don de profecía es para construcción de la iglesia. Es para edificación, no tiene otro propósito. El don de profecía no es para traer un nuevo evangelio. El don de profecía no es para irse más allá de lo que ya está establecido en la palabra de Dios. El don de profecía confirma, reafirma lo que ya la Biblia dice. Es para edificación, es para construcción del pueblo del Señor, del cuerpo de Cristo. Y tiene su uso particular. Jesús pudo declarar palabra de victoria y de triunfo. Consumado es, porque pudo ver las profecías cumplidas aún estando en esa situación del patíbulo. Él pudo declarar la palabra consumado es, y esto todavía es más fuerte todavía. Esto todavía es más fuerte. Yo espero que no se me caiga el camarógrafo para atrás. Él pudo declarar palabra de victoria y de triunfo porque él iba a morir. ¿Usted sabe lo que es declarar una palabra de triunfo? Porque él sabía que iba a morir. Él sabía que iba a morir por el pecado, por los pecados de la humanidad. Estoy declarando una palabra de triunfo. Lo voy a poner bien trágico para muchos de ustedes. Estoy declarando una palabra de triunfo porque voy a morir. ¿Les hace sentido? Créanme, les hace sentido. ¿No les toque el alma y el corazón la palabra de Dios? Ya se me aguaron los ojos. Aleluya, es que esa palabra es poderosa. ¿Sabe lo que es declarar victoria y triunfo porque voy a morir? Después de recorrer la vía dolorosa y ahora muy tranquilamente en la cruz, expresar triunfo y victoria porque voy a morir. Quiero contar algo con el permiso de mi hermana que me está viendo y de mi hermano mayor que posiblemente me verá si no me está viendo. Hay muchas experiencias, algunas que podemos contar, otras no. Pero quiero contar la de mi papá. La de mi papá. Porque esa experiencia vino de mi hermana y de mi hermano. Cuando él estaba a punto de entregar el equipo, como decimos los Borimex, él le dijo a mis hermanos mayores: el Señor me está llamando. Wow. Ya ustedes los 6 están bien criados, los 6 son profesionales. Y yo veo al Señor llamándome. Bendito el nombre del Señor. ¿Usted sabe lo que es eso? Decir enfrente de sus hijos: ustedes están bien. Déjenme irme en paz. Porque Dios me está llamando. Cuando el reverendo evangelista Pedro Ángel Díaz falleció hace unos años atrás, al lado del pastor Pedro Ángel Díaz estaba su hija Rosana. Dios te bendiga, Rosana y Gamaliel, si me están viendo. Y su propia hija le dijo: papi, entra en el gozo de tu Señor.
su propia hija, más allá de empezar a tirarse de rodillas allí a gritar, Señor, no, no te lo lleves, no te lo lleves, déjamelo un rato más aquí. Ella hizo todo lo contrario. Palabras que ella misma me testificó. Ella le dijo a su papá, papi, entre en el gozo de tu Señor. ¡Wow! ¡Qué palabra poderosa! Entre en el gozo de su Señor. Vete tranquilo a gozarte en la presencia de Dios. Una palabra de triunfo y una palabra de victoria. Ahí vale la pena declarar. Ella declaró que entrar en el gozo de su Señor es palabra de triunfo, es palabra de victoria. Y Jesús declaró triunfo, declaró victoria. Consumado es, porque iba a morir. Él iba a morir. ¿A quién se le ocurre decir, ay, qué bueno, me diagnosticaron con una enfermedad que no tiene cura, me voy a morir? ¿Quién se alegra de eso? Habrá quienes se alegren de eso. Aún los creyentes que más pueden amar al Señor, en el momento que reciben la noticia, le cae como pata de mula. Porque vivir, óigame bien, porque vivir es una bendición, es un regalo de Dios. Es vida que Dios te da. Pero va a llegar el momento. Va a llegar el momento de, ya sea que Él venga por nosotros o nosotros vayamos a Él. Y cuando llegue ese momento, si yo estoy en Cristo, si yo he confesado a Jesús, yo no voy a tener ningún problema, ni me va a dar mucho trabajo darle gloria a Dios por el tiempo que me ha regalado. Y Jesús declara una palabra de triunfo y de victoria porque va a morir. Pero y más allá de eso, va a morir por la humanidad. Y hay algo más. Hay algo más, Darío. Con esa muerte no simplemente va a redimir los pecados de la humanidad. Porque dice la Biblia que el velo se rasgó cuando Él expiró. Eso lo voy a hablar después. Pudo establecer nuevamente la paz entre Dios y los hombres. Nosotros los pastores podemos entender un poquito lo que significa establecer paz entre dos personas. Cuando nos toca aconsejar a dos que están agajados de las greñas, ya sean matrimonio o no matrimonio, ya sean amigos, ya sean hermanos, ya sean lo que sea. Muchas veces nosotros nos vemos expuestos a tratar de poner paz entre dos personas que están en desacuerdo por alguna razón. Y cuando vemos la victoria, que mucho nos alegramos y nos gozamos. ¿Sabes cómo se sintió nuestro Señor Jesucristo muriendo y estableciendo la paz entre Dios y los hombres? ¿Ustedes no creen que eso merece que Él declare victoria y triunfo? Consumado es. Aleluya. Hebreos 9:1. Hebreos capítulo 9, versículo 1 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y en ese mismo capítulo 9 de Hebreo, vaya al versículo 11, después lo puede buscar. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes ¿qué? De los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, entró una vez para siempre, voy a repetirlo otra vez, entró una vez para siempre eterno en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
para los dispensacionalistas. Óiganme bien. Para los que no pueden ver el evangelio en el primer pacto. Para aquellos que les gusta extremadamente marcar una división entre un pacto y el otro. No entendiendo que la Biblia desde Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta Apocalipsis capítulo 21, la Biblia completa es el evangelio del Señor. Dividido en fases, dividido en primer pacto y segundo pacto por razones que no tenemos tiempo de completamente explicar todo a detalle, pero muchos de ustedes yo sé que conocen. Pero la Biblia es el evangelio. Para aquellos que piensan así, acabo de leer Hebreos capítulo 9, versículo 1, versículo 11 y versículo 12, que establece, en otras palabras, no es que haya caducado la ley, sino que Cristo pudo declarar triunfo de victoria porque Cristo cumplió con ella. No fue que la erradicó, no fue que la caducó, no fue que le echó al vacío, no fue que ya no sirve, como muchos de alguna manera no lo quieren proyectar, no. Entienda algo bien, óigame bien, solo quedó en la ley lo que era ritual. Solo quedó en la ley lo que era ritual. Pero la intención del mensaje de santificación, de consagración y de entrega al Señor siempre ha estado presente y permanece para siempre. Solo quedó en el antiguo pacto lo ritual. Lo leí en el versículo 12. No por sangre de machos cabrío ni de becerro. Solo quedó en el antiguo pacto que lo ritual. Pero siempre el mensaje de separación, de santificación, de purificación, de entrega, siempre ha estado ahí. Siempre el mensaje de la cruz y de la gracia y de la fe en Jesucristo siempre ha estado ahí. Yo lo puedo ver en el versículo 12. Está implícito. Dice, y entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y cuando usted habla del lugar santísimo, entrando al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterna redención es el mensaje de fe en Jesucristo. Eterna redención es el mensaje de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue lo que Él obtuvo en esa cruz cuando Él declaró la palabra consumado es. No es que caducó la ley es la palabra de Dios. La ley es necesaria porque la ley te señala tu pecado. La ley es el espejo que te dice que tú eres un pecador, que tú eres un miserable y que necesitas un redentor. El mensaje de la gracia y de la fe siempre han estado presentes. ¿Cómo yo sé eso? Haciéndome una pregunta. Entonces, ¿cómo rayo? Me voy a poner boricua. ¿Cómo rayos nuestros antepasados fueron salvos? Si todos somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo se salvaron nuestros antepasados? Hebreos capítulo 11 te da una clara imagen y confirma que aún nuestros antepasados, antes de que Cristo llegara al patíbulo, habían creído en el mensaje de la gracia y habían sido salvos por el mensaje de la gracia. Si usted va a Hebreos capítulo 11, usted lee el capítulo completo, pero déjenme ir al versículo 13 primero. El versículo 13 dice, conforme a la fe, déjame repetirlo otra vez porque no me están oyendo, yo creo. Conforme a la fe, que yo dije, camarógrafo, fe, right? Conforme a la fe murieron todos estos
sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo a lo que están mirando de lejos y confesando lo que están mirando de lejos. Esto es una palabra poderosa. Voy a volver a repetirlo. Y vuelva a Hebreos capítulo 11, versículo 13. Léalo después. Vuelve a escuchar este video. Comparte este video. Vuelva a mirar esta palabra. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo. Lo voy a volver a repetir. Y creyéndolo. Ay, me gusta esta palabra. Y saludándolo. Y confesando. Miren esas palabras. Mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesándolo. Que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dios mío, es que ese versículo 13 como que tiene demasiada de mucha información bíblica y teológica poderosa y profunda. Mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesándolo, porque eran extranjeros y peregrinos en la tierra, igual que usted y yo, los que hemos confesado a Cristo. Somos extranjeros y peregrinos. Nosotros no le pertenecemos a este mundo. Pero el punto aquí es que esos antepasados nuestros creyeron a la cruz. El mensaje de la gracia y de la fe siempre ha estado presente. Ahora, la otra pregunta es, ¿quiénes son todos estos? Todos estos que menciona el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes son todos estos? Pues les voy a mencionar algunos nada más. En ese capítulo 11, versículo 4 dice, volvemos a usar la palabra fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo. Mis hermanos, ¿y quién es el único que puede justificar? El único que puede imputar justicia en los seres humanos se llama Cristo. Y de lejos, creyendo de lejos, saludando de lejos, mirando de lejos, el Calvario le fue imputada justicia. Si tuviese mi pizarrón aquí de maestro, algo como en las células que yo doy en la semana, hubiese dibujado en mi pizarrón la cruz del Calvario y hubiese puesto a estos de aquí señalando a la cruz y a los de acá señalando a la cruz también. Abel, de los primeros seres humanos, creyó, miró, saludó, de lejos le fue imputada justicia porque ofreció a Dios más excelente sacrificio, un sacrificio que hablaba del Cordero. Verso número 5 de Hebreos 11. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque los traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, lo voy a volver a repetir. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y aquellos que agradan a Dios, ¿no se les imputará justicia y santificación de Dios? Versículo 7
Voy al 7 ahora. Estoy en el capítulo 11 de Hebreo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Aleluya. Con temor, con miedo. Con miedo. Eso es lo que dice, con miedo. No, con temor. O sea, con reverencia al Todopoderoso. Con adoración al Todopoderoso. Con temor preparó el arca. ¿De qué habla el arca, Darío? El arca habla de nuestro Señor Jesucristo. Preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, por esa misma fe, condenó al mundo. Y fue hecho heredero. Y fue hecho heredero de la justicia. ¿Que viene por qué? Que viene por la fe. O sea, la fe que le trajo justicia, la fe que le trajo justicia, la fe que lo salvó, es la misma fe que va a condenar a aquellos pocos inteligentes que no quieren ver ni aceptar el mensaje de la cruz. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9. Pero por la misma fe habitó como, vuelvo al término, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora voy a brincar al libro de Job, capítulo 19, versículo 25. El libro de Job es uno de los libros más antiguos que hay. Si mi mente no me es infiel, creo que fue el primer libro escrito, el libro de Job. Capítulo 19, versículo 25. Mira lo que dice. Mira lo que Job declara. Mira lo que Job declara. Job dice: yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuándo él declaró eso? ¿Cuándo Job declaró que su Redentor vive? Siglos antes que su Redentor llegara al patíbulo. Y al fin se levantará del polvo. Mi Redentor vive porque se va a levantar ¿de dónde? Del polvo. Mi Redentor está vivo y venció la muerte. El Señor lo sacó, lo levantó de esa tumba fría. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Voy a entrar en la última parte de esta enseñanza. Mira, se sonrió el camarógrafo, está contento por eso. Voy a entrar en la última parte de esta enseñanza. ¿Tú sabes lo que Pablo dijo? En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, can I repeat that in English? Can I repeat that little word in English? Por lo demás, so what? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos
los que aman su venida. Y yo estoy en ese paquete. Yo estoy en ese grupo de los que aman su venida. Yo no sé usted que me está viendo y que me está oyendo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Hay 3 puntos que quiero aplicar de esta enseñanza de declaración de triunfo y de victoria. 3 puntos. Óigame bien. Si usted no ha recibido a Cristo como Salvador, lo voy a decir como lo dice el pueblo. Si usted no se ha metido a evangélico, si usted no se ha metido a cristiano, para que me entienda con las grandes letras, para usted poder declarar palabras de victoria y de triunfo con fines redentores, con fines, la palabra más aplicada a nosotros es con fines eternos de salvación. Si usted no ha confesado, si usted no ha hecho eso, lo primero que usted tiene que hacer es lo que dice Romanos capítulo 10 versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Volvemos a lo que dije ahorita en los otros versos. Y creyeres, como nuestros antepasados que estaban creyendo de lejos y saludando de lejos, pero tú tienes la oportunidad ahora maravillosa de confesar y creer en el Cristo que ya murió y resucitó. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos en el momento, instantáneamente, si tú confiesas, si tú crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, en el momento tú serás salvo. Tú que no has confesado a Jesús, tú que llevas muchos años en la iglesia y todavía no eres convertido, no has entendido el mensaje de salvación. Si me estás entendiendo hoy, después de yo haber expresado lo que he predicado y lo que he dicho, ¿tú quieres declarar una palabra de triunfo y de victoria? Confiesa a Jesús con tu boca, créelo en tu corazón que Él murió por ti, que Dios lo levantó de entre los muertos y serás salvo. Esa es la primera aplicación. Número 2, tanto para aquellos que van a confesar a Jesús como aquellos que ya lo confesaron. Escúchenme bien, escúchenme. Para tú poder decir consumado es, para tú poder decir y repetir las palabras de nuestro Señor Jesucristo, declarar una palabra de triunfo y victoria, tú tienes que hacer lo que dice Gálatas capítulo 2 versículo 20, porque hay muchos que están en ese bote. Hay muchos que todavía no han llegado ahí. ¿Sabes lo que dice Gálatas capítulo 2 versículo 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Sabes lo que hace el Evangelio? El Evangelio destruye el yo. El Evangelio destruye el yo. ¿Podrás tú decir yo estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo? ¿Ya no vive mi voluntad? Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, todavía en mi naturaleza pecaminosa humana, lo vivo como en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Porque dice la Biblia que Él me amó primero, no fui yo, fue Él que me amó primero. Y se entregó a sí mismo por mí, que no soy merecedor. Vuelvo a repetir ese versículo. Dice esa alabanza del piano, cuán grande es Él.
cuán grande es el Señor, porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por ti. Pero tienes que crucificar el yo con Cristo. Si tú no has hecho eso, tú no puedes declarar una palabra de triunfo y victoria. Y aplicación número 3. Hay que aplicaciones más duras, pero son las necesarias para vivir en eternidad. Mateo capítulo 16, versículo 24. Comparte este video, vuelve a escuchar este mensaje, porque tienes que metértelo en los sesos. Tienes que metértelo al alma. Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿usted es discípulo del Señor? Yo soy discípulo del Señor. Pues mira, esto es lo que el Señor le dice a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niégate a ti mismo. Por culpa del pecado yo no valgo 2 chavos. Por culpa del pecado yo soy un miserable. Por culpa del pecado, aun cuando soy creación del Padre Celestial, el pecado echó a perderlo todo. Pero Él, wow, por gracia y misericordia, nos ha dado una oportunidad de vida eterna, de restauración y de redención. Yo tengo que negar, yo tengo que confesar, yo tengo que crucificar mi yo, y yo tengo que negarme a mí mismo. Tomar la cruz y seguir a Jesús. Concluyo. Óigame bien. Es una pregunta. ¿Qué te propones consumar durante el peregrinaje aquí en la tierra? ¿Qué tú te propones consumar durante tu peregrinaje aquí en la tierra? ¿Negocios? ¿Proyectos educativos? Y no sé cuántas cosas más que tú te propones consumar durante tu peregrinaje aquí en la tierra. Que de las cosas que acabo de mencionar, no hay rollo en decir logré, alcancé, obtuve. Pero ¿será eso más importante que tu eternidad con nuestro Señor Jesucristo? Porque si tú confiesas a Jesús, crucificas tu yo y te niegas a ti mismo, yo estoy seguro que tu manera de ver la vida y tu peregrinaje y tu caminar cambian un 100%. Todo lo que vayas a hacer, lo vas a hacer, pero siempre pensando en que tú no eres de aquí, tú eres de allá. Eterna en Cristo. Pero confiesa a Jesús. Tú creyente, líder cristiano, acá ese yo no, es Él. Y vamos a negarnos a nosotros mismos. Y confesando a Cristo y crucificando mi yo y negándome a mí
yo podré emular esas palabras de Cristo. Con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo podré decir clara y contundentemente y declarar una palabra de triunfo y de victoria y decir: consumado es. Consumado es, porque ya yo no le pertenezco al mundo. Gracias al Señor, ahora yo estoy en sus manos. Ora conmigo, Padre.